Lo que tengo acá en mis manos es un libro de Ezequiel Fernández Mur, ahí lo estamos viendo, Menotti, el primero, historia del técnico que refundó a la selección. Y lo que vamos a hacer es saludar al colega Ezequiel Fernández Mur, autor de este libro, librazo en realidad. ¿Cómo te va, Ezequiel? Gracias por esta comunicación. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Todo muy bien, me encantó el libro, lo leí, bueno, te lo dije personalmente, librazo, me encanta el personaje, me encanta la historia. Pero te quiero preguntar, ¿qué buscaste con este libro? Bueno, primero mi solidaridad para todos los viajantes dormidos de la terminal, ¿Vos? porque estoy como ellos. Vos sabés que cuando lo escuchaba dije, Ezequiel va a decir algo al respecto. No, por eso también te agradecemos muchísimo esta charla. A ver, en realidad cuando murió el flaco hace ya un año, Sí, en mayo del año pasado, escribí un artículo en el que me planteé un interrogante. ¿Cómo habrá sido el momento en el que el técnico más politizado que tuvo la historia de la selección argentina, que fue César Menotti, un técnico con ideas de izquierda, se da cuenta el 24 de marzo del 76, a horas de jugar un partido en Polonia con la selección, golpe de Estado en Argentina, él muy convencido de que Argentina podía ganar el Mundial 78 y estábamos ahí a 2 años del Mundial. Entonces él se da cuenta posiblemente de que, che, si soy campeón mundial, voy a ser campeón mundial con Videla. Entonces la pregunta que me hice en un artículo fue cómo habrá sido en ese momento la cabeza de ese hombre de izquierda, pensando que su máximo objetivo como deportista, como amante del fútbol que era Menotti, ese momento de gloria le puede tocar con el peor de los dictadores argentinos, ¿no? Ese interrogante que planteé en un artículo, que inclusive hasta partía de un prejuicio, de que yo pensé que eso pudo haber sido un debate interno muy fuerte para Menotti. claro. Cuando lo escribo en el artículo, la editorial sudamericana me propone llevarlo a un libro. Me gustó la idea. Y en el desarrollo del libro me fui dando cuenta que mi pregunta no era tal como yo me la formulaba, porque le ganó el fútbol a Menotti. Menotti no se planteó, voy a hacer... en ese momento el golpe de Estado era el cuarto golpe de Estado en 22 años, con lo cual los golpes de Estado eran moneda corriente. La región sudamericana estaba llena de militares. Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay. Había golpes de Estado por todos lados. Con lo cual no era una rareza como lo sería hoy. Un golpe, hoy sería una anomalía completa. Entonces esa pregunta que yo me hacía era más una pregunta de un prejuicio mío que de una realidad. Y entonces esa convivencia del técnico más politizado con este país que fue tan cambiante políticamente, cómo le fue ganando el técnico en su afán de refundar a una selección que venía desprestigiada, que venía de perder 4-0 el Mundial 74, que venía de no jugar el Mundial de México 70, porque ni siquiera se había clasificado. Hoy otra cosa impensable. ¿Cómo vamos a imaginar que una selección argentina ni siquiera se clasifica a un mundial? Bueno, en el 70 no se clasificó. Entonces, a esa selección la agarra Menotti. En el 74 le ofrecen la conducción. Él venía de ser campeón argentino con Huracán. Era su único título. Había sido campeón argentino con solo 34 años de edad. Y técnico de la selección con solo 37 años de edad. Y campeón mundial con solo 39 años de edad. Bueno, esa cabeza que formó esa selección, que formó en realidad 4 selecciones paralelas, Sí. una selección del interior, otra selección que él dijo de Santa Fe, que eran clubes de Santa Fe y Rosario, ya sabemos cuáles, obvio. Selección metropolitana, Buenos Aires, y selección juvenil. La del interior se alimentaba de jugadores de Talleres de Córdoba especialmente, que era un gran Talleres de Córdoba en ese momento. Bueno, de esas 4 selecciones salieron los campeones mundiales. Hoy es impensable un plan de trabajo así. Bueno, y le cambió la cabeza también a los dirigentes del fútbol argentino que se vieron Claro. obligados a ceder a esos jugadores.
Sí, se encontraron con, creo yo, con dos cosas. Una, con un técnico que dijo, yo no firmo contrato si no es bajo estas condiciones, y que amenazó renunciar más de una vez cuando no le cumplían esas exigencias, lo firmado, cuando no se cumplía lo que habían firmado. Y claro, y eran dirigentes a su vez, estábamos bajo una dictadura, y no era lo mismo una AFA manejada en tiempos de dictadura que en tiempos de democracia. Sin duda. Las órdenes podían llegar a tener otras consecuencias si no eran obedecidas. Y a su vez estábamos a 2 años de un mundial. Entonces no se quería hacer un papelón. No queremos organizar una fiesta para que la celebren otros. ¿Sabes lo que me gustó del libro? La verdad que me encantó. Creo que me lo compré un jueves y ya el fin de semana ya lo había terminado. Porque es un libro en donde hay elogios, se muestran las virtudes de Menotti, que en verdad podríamos hacer una enciclopedia, podríamos escribir muchísimo de Menotti. Pero también aparecen en sus defectos, también aparecen sus contradicciones, que las tenía el propio Menotti. Sí, sí, a ver, en un personaje tan público como lo es Menotti, porque hay, si vos te querés meter, yo cuando me encuentro con ese desafío del libro digo, a ver, abro YouTube, hay 899.000 entrevistas al Flaco Menotti. Voy a los archivos de las revistas El Gráfico, voy a los archivos de los diarios, Clarín, Nación, si querés, solo los principales, y está lleno, lleno en la web, lleno de material de Menotti. Los amigos que me iban procurando más materiales. Hay 3 libros coescritos por Menotti. Había otro libro escrito de Menotti más de un desarrollo más deportivo de Menotti. Del Mundial 78 hay muchas cosas escritas. O sea, material tenía infinidad. Bueno, yo hice cerca de 90 entrevistas. eh, y en esas 90 entrevistas te vas llenando del personaje y de todas sus contradicciones, que son, creo que, contradicciones muy humanas. Sí. Lo que pasa es que en el caso de Menotti, con tanto material, como te digo, público, son contradicciones más expuestas a su vez. Y como Menotti era un personaje muy seguro de sí mismo y por momentos muy suficiente, por momentos arrogante, por momentos provocativo, era un Soberbio. personaje. Sí, era un personaje al que le gustaba, por ejemplo, como me dijo alguien, le gustaba más la polémica que tener razón, Claro. ¿no? Entonces, con ese personaje, y la contradicción estaba casi ahí a la vista. ¿Cómo la tratás? A ver, yo digo, yo no estoy escribiendo la vida de un dictador, de un asesino, estoy escribiendo la vida de un técnico de fútbol. Y el fútbol, la polémica, el debate en el fútbol forma parte de la sal del fútbol también. Por eso creo que Menotti fue un personaje tan político por un lado, como dijimos al principio, y tan futbolero por otro lado. Y que en algún punto le gustaba esta polémica con Bilardo, ¿no? El menotismo y el bilardismo, que es uno de los capítulos, uno de los 3 capítulos del libro. Sí, era inevitable abordar esa polémica Imposible. porque alimentó parte de nuestro fútbol, para bien por un lado, porque yo creo que formó a muchos técnicos en el debate, porque obligó al debate de, che, líbero o stopper o marca en zona, che, me defiendo con la pelota o mejor que se equivoque el rival. Por eso hay técnicos en todo el mundo, técnicos argentinos en todo el Exactamente. mundo. A ver, las eliminatorias, que teníamos 7 técnicos argentinos en 10 equipos de eliminatoria sudamericana, los mundiales de Rusia y de Qatar, Argentina fue el país con más técnicos en distintas selecciones. Yo creo que formó a buena parte de una generación de técnicos ese debate, y a su vez ese debate también terminó convirtiéndose en una ridiculez, en una caricatura de ellos mismos, porque los dos personajes se subieron Sí. a sus propios personajes y terminaron, qué sé yo, a mí me gusta Serrat y a vos lo guaguancó, y Con terminaron chicanas en permanentes, sí. chicanas permanentes, que intenté salir de ese, porque está como muy, muy comentado, o sea, y es como, a mí personalmente me aburrió esa parte del debate. Lo de Pata Entonces, Villanueva no sabía, ¿no? No sé si querés contarlo, que fue, digamos, sí, uno de los conflictos. sí, no, Menotti se enoja cuando Bilardo lo va a ver. Bilardo asume como nuevo técnico de la selección en lugar de Menotti. Y Bilardo y Menotti se llevaban bien en ese momento. Y Bilardo lo va a ver a España. Menotti ya dirigía a Barcelona de España. Y un Barcelona que tenía a Schuster, un gran jugador alemán, y que lo incorpora a A Diego Diego. también, a Maradona. Y bueno, y Bilardo lo va a ver a Barcelona.
y en una de las preguntas, según me cuentan protagonistas que entrevisté, una de las primeras preguntas que le hace Bilardo a Menotti es sobre Pata Villanueva, que era la novia modelo que tenía el Conejo Tarantini, un jugador de la Sí, selección, sí. y que la Pata Villanueva tenía su vida pública algo escandalete por momentos. Y le pregunta sobre la Pata, y entonces como que Bilardo en Menotti dice, te hiciste 15.000 kilómetros para preguntarme esa boludez, le dice. ¿No? Y bueno, de ahí hubo algún enojo, pero los enojos principales fueron tal vez porque Menotti sintió que Bilardo sintió que Menotti lo traicionaba al criticar públicamente a la selección. Y a su vez Menotti se sintió traicionado porque Bilardo contó algunas de las confidencias de esa reunión que habían tenido, que se suponía era una reunión de trabajo entre dos técnicos, no para publicar en los medios. Claro, y sumado al ego de los dos, sin dudas. En el libro lo decís Exactamente. que no fuiste amigo de Menotti, pero que sí tuviste muchas charlas, hiciste muchas entrevistas con él. ¿Fue una carga, fue una mochila esto de haber salido campeón en la dictadura? Una mochila que él capaz que, o sea, que la tenía, pero que no la evidenciaba tanto, que la quería disimular y le costaba y no podía. Algo de eso creo que, como me lo planteas, creo que sí, porque una carga, a ver, cuando yo dije personaje político, pero esencialmente un personaje futbolero, yo creo que él está orgulloso de haber ganado el Mundial 78, de haberle dado el primer título mundial al fútbol argentino. Por eso decidimos el título del libro El Primero, porque implicaba también el primero que refundaba la selección y que lograba jerarquizar a la selección argentina, lograba que fuera respetada, porque recordemos que antes era casi como desprestigio para los propios jugadores ir a jugar a la selección, porque la selección jugaba mal, entonces ellos perdían cotización si querían ir a jugar al extranjero en lugar de ganarla la cotización. Eh, entonces, en esa refundación que hace Menotti, le toca el tiempo político que le toca. Eh, y él te preguntaba a vos, che, vos sos periodista y vos trabajaste de periodista en el Mundial 78. Y sí, sí, trabajé. Ah, y vos que sos, no sé, verdulero, ¿vendías en el mercado cuando fue la dictadura? Sí. Y vos que sos bancario, ¿laburabas en el banco en el 78? Bueno, todos tuvimos que mantener nuestros laburos. Mi laburo era el de técnico de la selección argentina. Ustedes me vieron a mí dedicarle, estoy parafraseando no literalmente, ustedes me vieron a mí dedicarle el Mundial a Videla. No, los apretones de mano que van a ver son protocolares y fueron protocolares, porque había que la selección jugaba al Mundial y había que ir a la Casa de Gobierno a saludar al dictador antes del Mundial. Hay una especie de arenga que hace el dictador el día previo, 2 días antes del debut de Argentina en el Mundial. Y hubo encuentros protocolares inevitables y a su vez hubo firmas de Menotti en solicitadas que pedían respeto a los derechos humanos en plena En plena dictadura, dictadura. cuando no todo el mundo firmaba allí, sobre todo si eras un personaje público. Sin dudas. Ezequiel, nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Me encantó el libro y como siempre un placer hablar con vos, la admiración es total, así que muchísimas gracias por este contacto. Muy amable, Javier, muchísimas gracias y muchísimas gracias por tus palabras también. Dale, de nada, gracias Ezequiel. Ezequiel Fernández Mur, autor de este libro, un librazo para mí, Menotti, el primero.